Prepárate para adentrarte en un mundo de misterio y oscuridad con nuestro fascinante video sobre los secretos más oscuros de lo paranormal. En este intrigante viaje, exploraremos los fenómenos más enigmáticos y controversiales, desde exorcismos a encuentros con demonios. Sumérgete en los relatos de posesiones reales y descubre la verdad detrás de estas experiencias aparentemente inexplicables. Acompáñanos mientras desentrañamos los enigmas de lo sobrenatural y lo paranormal, desafiando nuestras percepciones y explorando los límites de la realidad. ¿Estás listo para desafiar tus creencias y sumergirte en un mundo de fascinación y temor? Entonces prepárate para el viaje de tu vida mientras exploramos exorcismos, posesiones y demonios, la realidad del mundo paranormal. Ahora muy rápidamente, si es tu primera vez aquí en mi canal, bienvenido. Si aún no te has suscrito, por favor considera hacerlo, y haz clic en el timbre de notificación para no perderte ninguno de los próximos videos. El misterio detrás de los exorcismos, explorando el lado oscuro del alma. En las profundidades de la historia y la cultura humana, existe un fenómeno que ha desconcertado y aterrado a las sociedades desde tiempos inmemoriales: los exorcismos. Estos rituales diseñados para expulsar entidades demoníacas o malignas de personas supuestamente poseídas, han sido tema de fascinación, miedo y debate durante siglos. A través de los anales del tiempo, los exorcismos han encontrado su camino desde antiguos textos religiosos hasta películas de terror contemporáneas, pero su verdadera naturaleza y eficacia siguen siendo en gran medida un misterio. El corazón de la práctica del exorcismo reside en la creencia en la existencia de fuerzas sobrenaturales y entidades malignas que pueden apoderarse del cuerpo y el alma de los individuos. En las tradiciones religiosas, especialmente en el cristianismo, se sostiene que los demonios son seres espirituales rebeldes que buscan hacer daño a la humanidad y que pueden influir o controlar a las personas susceptibles. Los exorcismos se consideran el medio por el cual se libera a la persona poseída de la influencia demoníaca y se restaura su bienestar espiritual. Sin embargo, en la era moderna, donde la ciencia y la razón han arrojado luz sobre muchos fenómenos previamente considerados sobrenaturales, la práctica del exorcismo ha sido sometida a un escrutinio más riguroso. Los psicólogos y psiquiatras sugieren que muchos casos de supuesta posesión pueden ser explicados por trastornos mentales o condiciones médicas, como la esquizofrenia o la epilepsia. En estos casos, el exorcismo no solo puede resultar ineficaz, sino también potencialmente perjudicial, al desviar la atención de la verdadera naturaleza del problema y retrasar el tratamiento adecuado. A pesar de estas críticas y explicaciones científicas, el fenómeno de la posesión y los exorcismos sigue siendo una realidad palpable para muchas personas en todo el mundo. En comunidades donde la fe religiosa es fuerte, los exorcismos siguen siendo una práctica común, realizada por sacerdotes o líderes espirituales entrenados. Los relatos de personas que afirman haber presenciado o experimentado eventos sobrenaturales, como levitación o habla en lenguas desconocidas durante un exorcismo, alimentan la creencia en la efectividad de estos rituales. Además, el poder del placebo y el efecto de sugestión no pueden descartarse cuando se trata de la eficacia percibida de los exorcismos. Para aquellos que creen firmemente en el poder de la fe y la intervención divina, el simple acto de participar en un exorcismo puede proporcionar un sentido de alivio y liberación, independientemente de si la posesión era real o no. La fascinación pública con los exorcismos también se ha perpetuado por la industria del entretenimiento, con películas, programas de televisión y libros que retratan dramáticamente estos rituales. Sin embargo, es importante recordar que la realidad detrás de los exorcismos va más allá de las representaciones sensacionalistas de Hollywood. Detrás de cada caso de supuesta posesión, hay personas reales, enfrentando luchas personales y buscando respuestas a preguntas profundas sobre el bien y el mal, la fe y la duda. El misterio detrás de los exorcismos persiste porque toca algo fundamental en la experiencia humana: la lucha entre la luz y la oscuridad, la fe y el escepticismo, lo conocido y lo desconocido. Ya se ha visto como un ritual sagrado que libera a los poseídos de la influencia demoníaca, o como una reliquia de tiempos más supersticiosos, los exorcismos seguirán siendo un tema de intriga y debate,
mientras la humanidad continúe buscando respuestas sobre los límites de lo sobrenatural y lo científico. Entre lo sobrenatural y lo científico, desmitificando las posesiones. En el vasto espectro de lo paranormal, las posesiones han sido uno de los fenómenos más intrigantes y controvertidos a lo largo de la historia de la humanidad. Desde tiempos antiguos hasta la era moderna, las historias de personas supuestamente poseídas por entidades demoníacas han cautivado la imaginación popular y desafiado las explicaciones científicas convencionales. Sin embargo, en un mundo cada vez más dominado por la razón y la ciencia, ¿cómo podemos reconciliar estas experiencias aparentemente sobrenaturales con nuestro entendimiento del mundo natural? La creencia en las posesiones a menudo está arraigada en tradiciones religiosas y culturales que sostienen la existencia de seres espirituales malignos, capaces de influir en la vida de los seres humanos. En muchas culturas, se cree que los demonios buscan apoderarse del cuerpo y el alma de las personas, causando cambios de comportamiento y síntomas físicos inexplicables. Los exorcismos, rituales diseñados para expulsar a estas entidades demoníacas, son practicados por diversas tradiciones religiosas como un medio para restaurar el bienestar espiritual de los poseídos. Sin embargo, desde una perspectiva científica, las explicaciones para las supuestas posesiones tienden a ser más mundanas. Los psicólogos y psiquiatras sugieren que muchos casos de posesión pueden ser atribuidos a trastornos mentales como la esquizofrenia, el trastorno bipolar o la epilepsia. Estas condiciones pueden manifestarse de manera que parezcan estar relacionadas con fenómenos sobrenaturales, como cambios repentinos de personalidad, alucinaciones o pérdida de control sobre el cuerpo. Además, el efecto placebo y la sugestión pueden desempeñar un papel importante en la percepción de las posesiones. Para aquellos que creen firmemente en la existencia de entidades demoníacas, el simple acto de someterse a un exorcismo puede ser suficiente para inducir un cambio en su estado mental y emocional. El poder de la fe y la sugestión puede llevar a una mejora temporal en los síntomas percibidos, lo que refuerza la creencia en la eficacia de los rituales exorcistas. Es importante tener en cuenta que el escepticismo científico hacia las posesiones no pretende desacreditar las experiencias personales de aquellos que afirman estar poseídos. Para muchas personas, la sensación de estar bajo la influencia de una fuerza maligna es muy real y puede ser profundamente perturbadora. La búsqueda de respuestas y soluciones a estas experiencias a menudo lleva a individuos y familias a recurrir a la ayuda de líderes religiosos o profesionales de la salud mental en busca de orientación y apoyo. El debate entre lo sobrenatural y lo científico en torno a las posesiones refleja una tensión más amplia entre la fe y la razón en la sociedad contemporánea. Mientras algunos continúan aferrándose a explicaciones religiosas para fenómenos aparentemente inexplicables, otros buscan respuestas dentro del marco de la ciencia y la medicina. Sin embargo, independientemente de nuestras creencias individuales, es importante abordar estas experiencias con compasión, empatía y un espíritu de investigación abierto, para comprender mejor la complejidad de la mente humana y su relación con lo desconocido. Desvelando el enigma de los demonios. Realidad o creencia. Los demonios, entidades sobrenaturales malignas, han sido parte del folclore humano durante milenios. Presentes en mitologías antiguas y tradiciones religiosas, los demonios representan el lado oscuro del universo, manifestaciones del mal que acechan en las sombras y buscan corromper a la humanidad. Pero ¿qué hay detrás de estas figuras misteriosas? ¿Son reales los demonios o son simplemente productos de la imaginación humana? Desde una perspectiva religiosa, los demonios son considerados seres espirituales rebeldes que han caído de la gracia divina y que buscan hacer daño a la humanidad. En el cristianismo, por ejemplo, los demonios son descritos como ángeles caídos que siguieron a Lucifer en su rebelión contra Dios. Se cree que estos seres están activamente involucrados en el mundo terrenal, tentando a los humanos hacia el pecado y causando estragos en la vida de aquellos que se dejan influenciar por ellos. Sin embargo, desde una perspectiva científica, la existencia de demonios se considera altamente improbable. La ciencia moderna se basa en la observación, la experimentación y la evidencia empírica, y hasta la fecha no ha habido pruebas tangibles de la existencia de seres sobrenaturales como los demonios.
En cambio, muchos argumentan que las historias de posesiones y encuentros con demonios pueden explicarse mediante fenómenos psicológicos, como alucinaciones, trastornos mentales o sugestión colectiva. A pesar de la falta de pruebas científicas, las creencias en los demonios persisten en muchas culturas y comunidades religiosas en todo el mundo. Las historias de encuentros con entidades demoníacas siguen siendo una parte integral de la tradición oral y la literatura religiosa, transmitidas de generación en generación como advertencias sobre los peligros del mal y la importancia de mantener la fe y la pureza espiritual. La fascinación con los demonios también se ha extendido al ámbito del entretenimiento, con películas, libros y juegos que exploran el tema del enfrentamiento entre el bien y el mal. Estas representaciones a menudo amplifican la naturaleza terrorífica de los demonios, retratándolos como criaturas grotescas y siniestras que acechan en la oscuridad, esperando su oportunidad para corromper a los inocentes. Sin embargo, incluso para aquellos que no creen en la existencia literal de los demonios, el concepto del mal sigue siendo una realidad palpable en el mundo. La historia humana está marcada por actos de violencia, injusticia y crueldad, que a menudo son atribuidos a la influencia del mal. Ya sea que veamos al mal como una fuerza sobrenatural o como una manifestación de los aspectos más oscuros de la naturaleza humana, la lucha contra el mal sigue siendo una preocupación central para muchas personas en todo el mundo. En última instancia, el enigma de los demonios sigue siendo un misterio sin resolver. Mientras que algunas personas continúan creyendo en la existencia literal de estas entidades malignas, otras prefieren verlas como metáforas poderosas que representan los desafíos y las tentaciones que enfrentamos en nuestras vidas. Ya sea que los demonios sean reales o no, su presencia en el imaginario humano sigue siendo un recordatorio de la eterna lucha entre la luz y la oscuridad, y la necesidad de permanecer vigilantes contra las fuerzas del mal en todas sus formas. Encuentros con lo inexplicable. Relatos de posesiones reales. En los rincones más oscuros de la historia humana y en los relatos contemporáneos de lo sobrenatural, los encuentros con posesiones demoníacas han sido narrados con fervor y temor. Estas historias, arraigadas en la creencia en entidades malignas que se apoderan del cuerpo y el alma de los individuos, despiertan una mezcla de intriga, incredulidad y terror en aquellos que las escuchan. A través de testimonios personales y registros históricos, se vislumbra un mundo donde lo inexplicable se convierte en realidad, desafiando nuestras percepciones y entendimientos convencionales. Los relatos de posesiones demoníacas se remontan a la antigüedad, donde en culturas de todo el mundo se creía en la existencia de espíritus malignos, capaces de influir en la vida de los humanos. Estas creencias se han perpetuado a lo largo de los siglos, alimentadas por experiencias personales y por la interpretación de eventos inexplicables como intervenciones demoníacas. En muchas tradiciones religiosas, los exorcismos se consideran el medio por el cual se puede liberar a una persona poseída de la influencia de estas entidades malignas. Uno de los aspectos más inquietantes de los relatos de posesiones es la aparente autenticidad de las experiencias vividas por aquellos que afirman haber sido poseídos. Estos individuos a menudo describen cambios dramáticos en su comportamiento, personalidad y habilidades físicas, como hablar en lenguas desconocidas, tener fuerza sobrenatural o exhibir conocimientos sobre eventos pasados o futuros que no podrían haber adquirido de otra manera. Estas experiencias desafían la lógica y la explicación racional, dejando a los testigos perplejos y asustados por lo que han presenciado. Sin embargo, no todos los encuentros con supuestas posesiones son tan dramáticos o evidentes. En muchos casos, los síntomas de la posesión pueden ser más sutiles, manifestándose como depresión, ansiedad, cambios de humor o comportamiento errático. Estos síntomas pueden ser atribuidos a una variedad de causas, como problemas de salud mental, traumas pasados o influencias externas, lo que dificulta distinguir entre una posesión genuina y otros problemas subyacentes. La comunidad científica tiende a abordar los relatos de posesiones desde una perspectiva escéptica, buscando explicaciones racionales y científicas para lo que podría parecer sobrenatural. Se sugiere que muchos casos de supuestas posesiones pueden ser atribuidos a trastornos mentales como la esquizofrenia,
el trastorno bipolar o la epilepsia, que pueden causar síntomas que se asemejan a una posesión demoníaca. Además, el efecto placebo y la sugestión pueden desempeñar un papel importante en la percepción de la posesión, especialmente en comunidades donde las creencias en lo sobrenatural son fuertes. A pesar de estas explicaciones científicas, los relatos de posesiones demoníacas continúan intrigando y desconcertando a personas de todas las culturas y credos. Para aquellos que creen firmemente en la existencia de fuerzas sobrenaturales, estos encuentros sirven como confirmación de sus creencias profundamente arraigadas. Para otros, los relatos de posesiones ofrecen una ventana a la complejidad de la mente humana y la interacción entre la fe, la psicología y la cultura. Los relatos de posesiones demoníacas siguen siendo un enigma sin resolver en el tejido de la experiencia humana. Ya sea que los veamos como manifestaciones de lo sobrenatural o como productos de la imaginación humana, estos encuentros nos recuerdan la persistencia del misterio en un mundo que a menudo trata de explicarlo todo. En un universo donde lo inexplicable coexiste con lo racional, los relatos de posesiones ofrecen una ventana fascinante a los límites de nuestro entendimiento y nuestra percepción de la realidad. Navegando por los abismos del paranormal, un viaje al corazón de la oscuridad. En los rincones más profundos de la conciencia humana y en los bordes de la percepción, yace un reino enigmático que desafía nuestra comprensión racional, el mundo paranormal. Entre las sombras de lo desconocido nos encontramos con los exorcismos, posesiones y demonios, elementos que evocan tanto temor como fascinación en la mente humana. ¿Qué verdades ocultas yacen detrás de estos fenómenos aparentemente inexplicables? ¿Son meras supersticiones o hay algo más profundo en juego? El concepto de exorcismo, en particular, ha sido una parte integral de muchas tradiciones religiosas a lo largo de la historia. Estos rituales, diseñados para expulsar entidades malignas o demoníacas de personas supuestamente poseídas, representan un enfrentamiento entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Para aquellos que creen en la realidad del mundo espiritual, los exorcismos son una herramienta poderosa para restaurar la paz y la armonía en el alma de los poseídos. Sin embargo, en una era dominada por la ciencia y la razón, los exorcismos y las posesiones son a menudo vistos con escepticismo y desconfianza. La psicología y la psiquiatría ofrecen explicaciones alternativas para los síntomas asociados con las posesiones, sugiriendo que muchos casos pueden atribuirse a trastornos mentales o problemas emocionales subyacentes. Desde esta perspectiva, los exorcismos pueden ser vistos como rituales arcaicos sin base científica, destinados a proporcionar un alivio temporal a aquellos que buscan respuestas a sus luchas internas. A pesar de estas explicaciones científicas, los relatos de posesiones demoníacas continúan resonando en la imaginación popular, alimentando el temor y la especulación sobre lo desconocido. Las representaciones de posesiones en películas y programas de televisión han amplificado aún más esta fascinación, retratando los exorcismos como batallas épicas entre el bien y el mal que capturan la atención y el interés del público. Para aquellos que han experimentado o presenciado un exorcismo, la realidad de estos rituales va más allá de las representaciones cinematográficas. Estos encuentros pueden ser profundamente perturbadores y desafiantes, desafiando nuestras percepciones de la realidad y la naturaleza del universo. Ya sea que veamos los exorcismos como manifestaciones de la fe, o como productos de la sugestión colectiva, su impacto en la psique humana es innegable. El fenómeno de los exorcismos y las posesiones demoníacas nos recuerda la persistencia del misterio en un mundo que a menudo busca explicarlo todo. A pesar de nuestros avances científicos y tecnológicos, hay aspectos de la experiencia humana que siguen escapando a nuestra comprensión. Quizás sea en la exploración de estos reinos desconocidos donde encontraremos las respuestas a algunas de las preguntas más profundas sobre la naturaleza de la realidad y el papel de la humanidad en el universo. Navegar por los abismos del paranormal nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con lo desconocido y a abrazar la complejidad y la diversidad del mundo que habitamos. Ya sea que abracemos la ciencia o la fe, el viaje hacia la comprensión de los fenómenos paranormales nos desafía a cuestionar nuestras creencias arraigadas
y a mantener una mente abierta a las posibilidades infinitas que el universo tiene para ofrecer. Agradecemos sinceramente a todos nuestros valiosos suscriptores por acompañarnos en este viaje a través de los misterios del mundo paranormal. Esperamos que este video haya sido tan intrigante y fascinante para ustedes como lo fue para nosotros crearlo. Su continuo apoyo y participación son lo que nos impulsa a seguir explorando los límites de lo desconocido y compartiendo experiencias increíbles juntos. Si disfrutaron de este contenido, los invitamos cordialmente a que se queden sintonizados para nuestro próximo video, donde continuaremos explorando temas emocionantes y enigmáticos. Manténganse al tanto para más aventuras y descubrimientos fascinantes. Gracias de nuevo por ser parte de nuestra comunidad y por su apoyo continuo.